Buenos días, familia. Estamos contentos, agradecidos, felices de poder estar juntos, ¿verdad? Bueno, mi marido siempre dice que las visitas dan dos alegrías, una cuando llegan y la otra cuando se van. Ya está muy grande, qué pesado es. Bueno, seguimos con entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y ciertamente eh, cuando estamos viendo que Dios está trayendo entendimiento a cada uno de nosotros, porque es una lucha que tenemos constantemente por hacer una familia, por hacer un pueblo, porque creemos que Dios dispersó a su pueblo por todas las naciones. ¿Quiénes de vosotros aún habéis ido a Israel? Ay, qué poquitos. Quiere decir, ¿quiénes habéis ido? Muy guay. Nos damos cuenta, estaba Pat, que fue uno de nuestros pastores aquí, un día en Israel y le dice, esto es igual que Inglaterra. Solans, que es de Ecuador, dice, este es mi país. Y claro, le preguntas, y yo le digo, Pat, ¿en qué? Dice, en el trato, en el arroz. Vale. Solange, ¿y tú? En los autobuses, en el arroz. Y oyes a mi marido decir, esto es España. Porque es una tierra que tiene identidad. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, cuando tú llegas a Israel, tu espíritu, si tienes a Cristo en tu vida, se despierta algo y empiezas a experimentar lo que se llama la identidad física allí en Cristo. Nos ha pasado a todos y de hecho amamos esa tierra y somos una iglesia que fuimos traídos de muchos sitios y nuestro caso es igual. Quique va a Venezuela a trabajar. Yo trabajaba, él vino a construir, fue a construir. Yo trabajaba en una constructora y yo ganaba por cobrar. Era muy joven, tenía 18 años, no, 20, por ahí. Crecí en un hogar donde mi padre era emigrante, era español, mi madre era venezolana. Vivimos en campos petroleros durante 13 años. Yo no conocía venezolanos, solamente conocía portugueses, extranjeros. Y mi padre hizo un colegio cristiano para que estudiásemos nosotros. Y siempre, pues, nos crió para trabajar. Yo tenía el espíritu de posguerra, yo no viví la posguerra, sino que tenía el espíritu del emigrante, porque cogemos lo que traen nuestros padres, lo vamos cogiendo nosotros. Y nos vamos pareciendo a ellos inconscientemente. Y hacemos las mismas cosas que no nos gustaban que ellos hacían. Y pues yo tenía que trabajar porque éramos pobres. Pero cuando fui a trabajar, pues en una de las empresas de la familia, mi padre estaba de socio en una fábrica de bloques. Fui viviendo así y cuando conocí a Quique, sí, esos son bloques, como esos van. Cuando conocí a Quique, pues él trabajaba en una iglesia, una empresa multinacional del Estado y yo tenía que cobrar y me daban porcentaje. Eran primos, pero eran familia y yo crecí con un sentimiento de extranjera y de pobre. Pero yo pensé que eso era la pobreza. Cuando lo conocí, y entonces yo empecé a vender. Pues yo dije, si yo voy a cobrar, yo tengo que vender. Willy? Entonces yo cobraba y vendía y terminé siendo gerente de créditos y cobranzas en una de las empresas de ellos. Y me ponen, empiezo a ganar dinero y mi padre me dice, te doy la inicial y te compras un buen coche. Y iba a la universidad con un buen coche porque mi padre dijo, esto va a empezar a ganar mucho dinero, se lo va a comer, le compro un buen coche, gasta el dinero en el coche, le pongo a pagar varias cosas y así no dispersa el dinero y todo queda en casa. Mi padre era judío. Entonces
yo le explico a Quique, bueno, que nosotros somos pobres. Y él me dijo, ah, vale. Y después un día me hice 16, 13, 15, ¿yo qué? Vestidos sin repetir. Yo no me daba cuenta, tú le crees a tu familia y tú vives como es tu familia, ¿correcto? En conclusión, él era del Opus Dei, recibe a Cristo, viene a la iglesia, quiero salir contigo, yo no salgo con los clientes. Vino a la iglesia, recibe a Cristo y dice su empresa que vuelva a España. Yo me animo porque mis padres están pasando una temporada en España. Y la iglesia nos unge como misioneros voluntarios porque éramos una pareja que prometía económicamente, espiritualmente, emocionalmente. Claro, ¿qué me pasó? ¿Por qué cuento esta historia? Porque cuando llegamos a España, mi concepto era que yo era pobre, pero que tenía un nivel económico. Entonces, ¿qué pasa? Perdimos de ganar lo del extranjero. Yo tenía una fe, yo soy tercera generación, mi abuela era creyente en Galicia. Yo tenía una fe buena, pero era un poco prestada de mi familia. Y ahí sí me doy cuenta quién soy. Cuando teníamos un solo sueldo y digo, ahora sí soy pobre de verdad. Antes no sabía que era ser pobre. Y yo no tenía conocimiento del todo de la administración. Y claro, yo un día le dije a mi padre, ¿por qué nos has dicho que éramos pobres? Me dice, pero tú eras tonta. Y encima soy la tonta yo, te creo, soy tu hija y soy tonta. Él dice, es que no quería que crecieras pensando que lo tenías todo en la vida. Y tuve que empezar a trabajar la mentalidad, esa horrible del extranjero. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Es un temor al futuro, es un temor a no tener, pero dice mi padre, bueno, ¿qué os falta para el apartamento? Tanto, y nos daba, que no sé qué. Yo pensé que eso era ser pobre. Quiero decir con esto que todo lo que no sea verdad es mentira. Tú puedes pensar que eres rico y ser pobre, puedes pensar que eres pobre y eres rico, ¿me explico? Sí. Entonces, vamos a ver en la palabra de Dios ciertamente lo que es Dios y las finanzas. Entonces empezamos, y que me enseñó, dijo, empezó a poner sobres para la gasolina, sobres para la comida. Yo digo, se me acaba. Y yo era pobre. Se me acaba todo tan rápido. Dice, no, es que hay que administrar. Y yo sabía administrar de lo mucho, pero no sabía administrar de lo poco. Y Dios está buscando personas que sean fieles. Y dice la Biblia en Lucas 16, 10 al 13, y los principios bíblicos sobre las finanzas es lo que nos ha llevado a nosotros, tanto él que era administrador y lo sigue siendo, yo lo conozco porque su empresa tenía mucho dinero y yo como le cobraba, le quería sacar todo lo más posible. ¿Entendéis eso, no? Y él era un poco tacaño con mi empresa. Y él me decía, si os doy mucho dinero, ¿para qué quieres que te adelante los pagos? Él pagaba 90 y yo dije, a ver si le logro a 60. O sea, yo medía eso y él bien apretado. Entonces, pero nos dejó mucho dinero su empresa, pero la empresa le pide volver a España. Y aquí es donde nosotros empezamos como a decir, bueno, mi fe, que fue de tercera generación, a su fe nueva, nos ponen como misioneros, nos mandan al campo misionero y ahí empiezan mis lágrimas de día y de noche, llorando todo, todo, porque el Señor nos llevó a cero para hacer algo nuevo. Y cuando Dios te empieza a llevar a cero, una de las cosas que te ayudan a llegar a cero es las finanzas. Porque el dinero, cuando no lo tienes, te hace humilde. ¿Quién ha estado sin un duro y ha sido como sencillo, que le invitan un café y da las gracias 3 veces? A ver, si alguno se acuerda de esa época. Ay, mi café. Cuando tú no tienes nada y te invitan a comer, ay, Diosito, gracias. O cuando te regalan aquella camiseta que el otro ya no quiere,
y para ti es como si fuera la camiseta negra que anhelabas, ¿no? ¿Quién ha vivido esas épocas? Quiero decirte que la Biblia dice en Lucas 16, 10 al 13, el que es fiel en lo muy poco, que yo no sabía ser fiel en lo poco, porque no me había tocado vivir en lo poco. ¿Estáis ahí o no? Aunque yo sí creí que cada vez que pasaba un barco nos compraban, mi padre decía, os compro 3, 4 mudas de pantalones, 3 zapatos, porque no sabemos cuándo va a volver a pasar el barco, porque eran campos petroleros. Pero el cochino barco pasaba cada 6 meses y me volvían a comprar ropa, pero mi padre me explicaba, nosotros no somos ricos, somos bendecidos, somos pobres y volvemos a comprar por si el barco no vuelve. Y así con lo del barco, y Quique me decía: "¿Qué es lo del barco?". El barco bajaba, llevaban a una casa y allí me llevaban a mí, me compraban los 3 pantaloncitos, los 3 zapatitos y a mis hermanos, que éramos 5. Luego mi padre, como no hay colegio, pues yo voy a hacer un colegio. Y todo ese mundo me llevó a pensar con mucho temor al futuro. Y dice la Biblia, cuando nosotros llegamos a Madrid, que no fue a Madrid, fue a Cataluña, que no salía ni el sol, horrible. Entendimos este versículo, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Como cuando tú añoras aquello que tenías y lo dejaste ir. ¿A alguien le ha pasado? Pues eso. Y en lo que en muy poco es injusto, también es lo más. Que cuando tú tienes poco y eres fiel, dice la Biblia que Dios te va a llevar a más. Entonces, que si tú eres desparramador con poquito, porque total, 20 libras no es dinero, gastémoslas. Dice la Biblia que tú no eres un candidato para él, para manejar finanzas. El que en lo muy poco es injusto, si tú eres injusto y le dices a tu amigo constantemente, ¿me dejas una libra? Y luego te la doy, eso no existe y no se la das nunca, eres injusto. Porque esa pequeñita libra es de él. Ah, pero no sea tacaño, es suya, la trabajó él. Y es una nueva mentalidad del cielo. Ya que somos ciudadanos del cielo, tenemos una nueva naturaleza. Y la segunda cosa que es importante después de recibir a Cristo, que es la primera más importante, es aprender a manejar el dinero. También dice, pues si en las riquezas injustas, en el dinero, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Yo digo, si en el dinero no somos fieles, yo no me imagino al Señor que con algo material que estás viendo, te entregue un don que arrastre gente. Por eso dice que lleve otras personas a la vida eterna, porque eso es lo verdadero, la salvación, la vida eterna. De todos los que estamos aquí, tengo una mala noticia, todos nos vamos a morir, todos. Y a mí me dicen, ¿qué vas a hacer con tantas cosas? Yo las estoy repartiendo antes que me las repartan. Es verdad, porque tú valoras mucho ciertas cosas, tu relojito. Y quiero darte la noticia que cuando te mueras, nadie le gusta tu relojito. ¿A que sí, Marta? Uno cuidando ahí el reloj que le dio la abuela de oro y se lo enseño a todas, ¿os gusta? Y dice, ay, no. Y yo 20 años guardándolo. Ahora voy y lo empeño. No, quiero decirte que, y lo tercero, el que es fiel en lo ajeno, Dios le va a dar los propios. Mira, el otro día había un chico sirviendo en la cafetería. Servía bien, en la cafetería no, en el comedor. Y cuando llegaban los de su célula, le echaba un doble cazo de carne. Y yo viendo. No sé cómo hice para ver, de verdad, no vigilo, de verdad que no vigilo, pero no sé cómo me entero. Y le digo: "¿Qué haces?". Y me contesta: "Perdón". A sus amigos el menú vale 4,50. Les estaba dando el doble, y eso es ajeno. Si quieres darle, saca de tu bolsillo y le das. Entonces, Dios está buscando personas fieles en lo material para darle lo espiritual primero, y así empezamos nosotros. Y me corriges, porque puedes corregirme. Y yo no entendía, Señor, yo te he sido fiel,
yo he diezmado toda la vida, yo me pude casar con cualquiera de esos incircuncisos y lo traje a la iglesia, traje a este y no se convirtió, traje al otro tampoco, traje al otro tampoco, hasta que cayó uno y dije: "Vamos, casémonos". Nos casamos en 10 meses, ¿o no? A 10 meses y ta, ta. Y era serio, ¿te acuerdas? Que un día en el ascensor me pregunta una niña casada, dice: "¿Tu marido te habla?". Digo: "No, si él es simpático, él de vez en cuando saca su chispa". Dice la Biblia que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice: "Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos", lo que contaba también David. Entonces, aquí era lo que me fastidiaba. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y yo dije: "Peor que esto nada". Salgo de una buena iglesia, de una iglesia generosa, de una iglesia salgo de un buen ambiente, salimos a meternos en Cataluña, en Lérida, que no salía el sol por 10 15 días, y era Dios haciendo algo nuevo, que aprendiéramos a ser fiel en lo poco, fiel en nada. Me levantaba a orar sin ganas, eh, pasaba todo el día, pero deprimida, no podíamos tener hijos. Entonces, ¿qué entiendes cuando todo empieza a derrumbarse en tu vida, que estás haciendo algo mal o no? ¿Qué habré hecho? Entonces me empecé a liberar todos los días. Estaba llena de demonios. Demonio que me imaginaba me lo quitaba, a ver si era ese. Y era Dios llevándonos a oír su voz, a entender, a manejarlo poco, a ser fiel. Él trabajaba muchísimo porque fue a abrir un canal de Ujer, a remodelarlo. Cuando él estaba, en esa empresa, pues él abría, venían después los ingenieros, venían todos los demás, y como era el que manejaba el dinero, luego lo mandaban a otro sitio. Y así, pues, pasaron varios años. La iglesia prometió escribirnos, pero ya sabes lo que pasa en Sudamérica, te dicen: "Calle tal, número tal, ¿verdad?". Entonces, les parece que es mucho y quitan la mitad. Entonces, un día ya hartos y aburridos nos fuimos a una iglesia cerca de donde vivíamos, a 45 minutos, y las iglesias bautistas: "No, hombre, bienvenido fulano, tal, tal". Y cuando terminó la reunión, que iban 2 3 años, 2 años, dice: "Enrique Pavón, yo soy cartero, tengo en la oficina esto de cartas para vosotros". No pusieron el número, no se enteraban, porque era en catalán, ¿quién se va a enterar? Con respetos. Y entonces, ¿los quieres? Y dice: "Pues trae para acá". Ya era tarde, ya estábamos destrozados, pero entendiendo que quien nos había enviado ya se había ido a los Estados Unidos y nos quedamos solos. Y le dijimos al Señor: "Nos sacaste al desierto para morir". La misma historia. Dios saca de la esclavitud y se empiezan a quejar. Y entonces aprendimos a no quejarnos. Y ahí fue después, poco a poco, que ya nosotros, pues, volvimos. Yo, de jovencita estuve en el Campus Crusade for Christ, volvimos a la cruzada estudiantil, que era ahora de Colombia. Claro, y nos veíamos buenos cristianos. ¿Cómo no nos íbamos a ver buenos cristianos? Solos, aburridos, ya éramos los mejores, los primeros que llegamos, los últimos que nos íbamos. Bueno, creían de nosotros la maravilla del aburrimiento que teníamos. Y luego, para concluir el chisme, nos ponen como fuimos igual que David, como para ayudar al director que estaba en España. Cuando llegamos a España nos hicieron la jugarreta. Bueno, hasta luego, ahí os quedáis. Otra vez. Empezamos en el salón de nuestra casa, pero ya habíamos aprendido. Ya yo no hacía sobres para sobrevivir. Yo trabajaba en una empresa del Estado, pero claro, si ganábamos así y ahora teníamos así, y yo creía así que era pobre, os podéis imaginar, creí que era indigente. Y entonces me dice: "Bueno, ahora vamos al papel, apunta aquí y es lo que quiero". La primera cosa que tenemos que hacer nosotros entonces es cambiar la mentalidad económica, cambiar la mentalidad bíblica del dinero. Porque la Biblia dice que el dinero sirve para todo, para todo. Entonces, la primera cosa es aprender a hacer un presupuesto. Yo quiero decirte que el presupuesto
no es la tarjeta de crédito, que voy y gasto. El presupuesto es cuánto gano y cuánto tengo, y cuánto tengo que ir usando en cada cosa. Si yo pago más del 33% en casa, estoy usando mal un presupuesto. Eso que os lo expliquen en la iglesia, ¿vale? Si yo gasto en comida el 50%, está equivocado el presupuesto. Si yo compro todo lo que se me antoja porque tengo mucha hambre, eso tarde que temprano lo tienes que pagar. Entonces, la Biblia dice en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Entonces, si yo no hago un presupuesto, me vengo de mi país, sabéis que las herencias existen. Si tus abuelitos fueron pobres, tus padres fueron pobres, tú eres un candidato para ser pobre. Si tú vienes de un país pobre, eres un candidato para ser pobre. Ahora, si tú aprendes a hacer un presupuesto y eres fiel, ¿qué dice la Biblia? Te va a llevar a más. Entonces, hay esperanza, no importa de dónde vengas, lo que importa es cómo lo hagas. Y tenemos que decirle al Señor, yo necesito renovar mi entendimiento de acuerdo a tu palabra, porque de Dios es el oro y la plata, de Dios es todo. También dice que si tú no calculas, te van a llamar tonto. O sea, hay sitios que construyen y dejan por la mitad, o nosotros mismos empezamos proyectos y los dejamos tirados, o no podemos acabarlos. Es importante que aprendamos a hacer el presupuesto. Las mentes maravillosas no existen. Después que tengas 30 años sabiendo que esto vale esto, esto vale esto, esto vale esto, esto vale esto, ahí sí puedes andar con el presupuesto medianamente en la cabeza. Pero mientras tú no hayas hecho la primera vez papel y lápiz, quiero decirte que eso va a estar mal en tu vida. Y la Biblia también nos habla en todo proverbio sobre finanzas. Y fijaros si es tan importante lo de las finanzas que aproximadamente 2.300 versículos hablan de dinero, 600 más o menos de fe y 600 de oración. Pero aquí la clave es manejar las finanzas con fe en la palabra de Dios. No con fe, no, yo soy hijo de Dios y yo hago esto. No, yo soy hijo de Dios y voy para tal sitio. No, no, eso no es fe, eso es presunción. Sabiduría, Proverbios 4:7. Ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Sí, bíblicamente hay que pedir sabiduría e inteligencia, porque Dios te la va a dar. Y de hecho, cuando veáis una iglesia joven, para muchos, CCI es una iglesia joven. ¿Cuántos años tenemos? Desde el 1999 que hicimos el curso para pastores, vamos por 25 años, 35. No, cuando empezamos en el 1990, en el 90 no. Nosotros empezamos en el 90, llevamos 35 años. Para estas iglesias que llevan ciento y muchos años, nosotros somos una iglesia joven. Proverbios 19:14 es el plan de Dios. Fíjate, la casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. La herencia me la tienen que dar mis padres. Por un segundo, ¿tus padres tendrían herencia para darte? Dice, las riquezas, dice, y la casa son de los padres. Si tus padres no te dan una casa y no te dan herencia, son buenos padres, son regulares padres, fueron padres como pudieron, no es para reprocharle, es porque no han hecho el presupuesto bíblico. ¿Estáis ahí? Hay esperanza de hacerlo bien. Es importante, dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. 29 Proverbios 18. Sin saber para dónde vas, cualquier cosa te vale. Venimos a países que se puede trabajar, pero al cabo de 2, 3 años te das cuenta que estás otra vez lleno de deudas y no te enteras cómo ni cuándo. La segunda cosa que dice la Biblia es pon a Dios en primer lugar.
¿Cómo se pone a Dios en primer lugar? Vamos a ver qué dice la Biblia. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Con lo primero que tú tienes es para el Señor. Y dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando yo pongo al Señor en primer lugar, y dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios promete que cuando yo lo pongo a Él en primer lugar, es más, era un hábito en todas las áreas de nuestras vidas. Es un hábito en todo el pueblo. En Éxodo 13:2 dice, consagradme todo primogénito, cualquiera que abre matriz. En Levítico 23:10 dice, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguiréis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y si tú lees toda la Biblia, también te dice en Corintios, 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Dios entregó lo primero a Cristo. Y si tú vas desde el primero, dice, traer los diezmos al alfolí. Dice, lo primero de tu fruto, lo primero de tu ganado, lo primero de tus hijos, lo primero, lo primero, lo primero. Una vez, hace mucho, ya lo vi, me explicaron lo que era eso. Vi un vídeo que decía, ¿qué es lo primero? Tú ganas 1.000 libras y tienes 10 billetes de 100. ¿Cuál es la primera? ¿La de este lado o la de este lado? Tienes 1.000 libras. El diezmo es la 10ª parte. ¿Cuál es lo primero de los 10 billetitos de 100? El primero que vayas a usar. ¿Tiene sentido o no? Entonces, cuando tú empiezas a ajustar tu corazón a lo que dice la palabra de Dios, ya tus graneros van a ser llenos, ya vienes de una buena administración, de administrar lo poco, de administrar lo material, de administrar lo ajeno, de administrar lo propio. Y las riquezas están aquí. Y así fuimos haciendo nosotros. Sabíamos hacerlo porque lo hacíamos. Creedme, una de las razones que yo le di aquí que para casarme era que tenía que diezmar. Porque si la Biblia dice tráeme los diezmos, es que no son tuyos. El diezmo dice es de Jehová. Y cuando algo no es tuyo, se lo tienes que devolver al Señor porque Él va a llenar esos graneros. Cuando tú te quedas con algo que no es tuyo, ¿qué eres? Te estás quedando con algo que no es tuyo. Y entonces, quiero decirte que nosotros yo me acuerdo que la primera vez Él echa un billete gordo. Yo me imagino que tenía que quedar bien, ¿no? Ya, que Él no sabía que yo venía de generaciones y mi padre me dijo, ten cuidado con ese hombre que está caño. No nos paga más que al día, cada 90 días. No creas que dice, bueno, venir a buscar el cheque 15 días antes. No, no, el hombre hasta los 90. Y si era viernes, mejor, porque así yo no cobraba hasta el lunes. Pero él empezó a diezmar. Y entonces un día yo le dije, estábamos en Venezuela, tienes que diezmar de lo que hay en España. ¿Te acuerdas? No te vas a olvidar de eso. Y me dice, si yo no era cristiano, digo, todo lo que no está bendecido está maldecido. Y aunque tú no eras cristiano, Dios te amaba y tacatá, 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 dice, tranquila, voy a diezmar de España, no te preocupes. Y aprendió a diezmar, y aprendió a diezmar. Y es buen diezmador. Bueno, la tercera cosa que hay que hacer, pagar las deudas. ¿Sabéis que en la Biblia hay una historia que la sabemos todos de la viuda? Segunda de Reyes 4, nos explica que había una viuda
muy cristiana. ¿No habéis oído ese término? Me hace gracia. Tengo un amigo muy, muy cristiano. ¿Habéis oído eso? Esa mujer era muy, muy cristiana, muy salva, muy salva. Fijaros lo que pasó. Ella era hija de un profeta, mujer de un profeta, era el top. Y venían los acreedores a quitarle a sus hijos porque no tenía con qué pagar. Quiere decir que tú puedes ser muy cristiano, muy espiritual y estar muy en la pobreza. Y cuenta la Biblia que el profeta le dijo: ¿qué tienes? ¿Qué mentalidad tenía ella cuando ella contesta? No tengo nada. Es la mentalidad del pobre. Me voy a vestir, no tengo nada. Voy a no sé qué, no tengo. Voy a cocinar, no tengo no sé qué. Pues saca las latas que tengas y cocinas. La mentalidad del pobre, que yo he batallado con esa mentalidad. ¿Os acordáis? Porque tuve un buen padre que me enseñó a trabajar, me enseñó a guardar, me enseñó a hacer todo, pero me puso el dardo que éramos pobres. Y después te dice que el problema es tuyo. Y esta mujer dice: tengo un poquito de aceite. El aceite en Israel significa riqueza. Los ricos tienen aceite porque con el aceite encienden las lámparas, con el aceite van al mercado, con el aceite hacen perfume, hay óleo, hay todo. Y los pobres en Israel comen hummus y comen pan. Y el profeta le dijo: ¿tienes aceite? ¿Tienes Espíritu Santo? Que simboliza el aceite. Si tienes Espíritu Santo, vas a tener ideas, vas a tener opciones correctas. Si tienes, dijo Lewis, dijo, si tienes a Dios y dinero, no tienes más que el que tiene solo a Dios, porque aquí está todo. Entonces, mentalidad de escasez, mentalidad pobre, tienes que ser fiel. Segundo, primero tienes que hacer un presupuesto. Segundo, hay que consagrarle y darle al Señor lo que es suyo. No importa si no tienes poco, porque sabía el Señor que el que fiel en lo poco. Yo me encuentro con una señora esta semana y me dice: yo diezmo sí, pero ahora no estoy diezmando porque no trabajo. Digo: ¿y qué comes? Dice: mi marido todos los días me da un poquito. Y digo: ¿y diezmas de eso? Dice: pero eso no es trabajo. Digo: pero eso es provisión. Me dijo: ay, no me daba cuenta. Porque no entendemos que Dios va a empezar a proveer de cualquier manera, porque eso es ser fiel en lo poco. Y entonces me empezó a decir: a partir de ya, ¿y qué hago con lo que me he comido? Digo: pues piensa, tienes aceite en tu cabeza, tienes aceite aquí. Porque esa viuda no tenía nada, pero tenía el Espíritu Santo. Y le dice entonces: pues trae vasijas, ponte a hacer algo, pide prestada vasijas no pocas. Y dice que iba echando, y fue echando, fue echando. Cuando paró, ella pidió, ponte que pidiera 15, se llenaron las 15. Si hubiera pedido 18, ¿cuántas se llenaban? Tenía una mentalidad de pobre, pero era muy espiritual, muy, muy, muy salva, muy salva. Y dice: y ahora enciérrate en tu casa con tus hijos, paga lo que debes, vende y paga lo que debes. La cuarta cosa es, tenemos que aprender a ahorrar. Ahorrar, mentalidad de ahorro. La Biblia dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque ama a uno y aborrece al otro. Si amas mucho el dinero, no vas a amar bastante a Dios. Pero Dios es el creador, el primero, el que tiene que estar en el trono. Yo leí no sé dónde que primero era el centro, el trono, y todo lo demás alrededor. Porque a veces uno dice: quiero más a Dios y después a mi marido. Quiero más a Dios y después a mis hijos. Y ahí una lucha. No, el Señor en el centro y todo alrededor. Será un equilibrio para nuestras vidas. Dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando tú eres fiel en lo poco, tienes que ir subiendo, tienes que ir subiendo. Y si, decía en Proverbios 38 al 9, decía que
hubo uno que decía, no me des tanto que me desvíe de ti, no me des tan poco que reniegue, manténme con el pan. Pero ¿qué tal si tú oras y le dices al Señor, llévame donde quieras y hazme fiel? Yo no hago esta oración. ¿Qué tal? Yo hago la otra, Señor. Dame lo que quieras, dame el plan que quieras y ayúdame a serte fiel. Dice la Biblia, trae los diezmos y las ofrendas. No, diezmo y te invito a ti y a tu mujer, tú y tu hijo, ambos. Y yo le digo a la gente, el diezmo es el 10%. ¿Cuánto es la ofrenda? Las monedas que te sobran, ya que tienes aceite, dile al Señor, ¿cuánto es la ofrenda? Y es bueno ir entendiendo que si ahora estás regular o normal, es tu momento de gloria. Por eso dice, nadie puede servir a dos señores, porque a los ricos les cuesta mucho aprender el diezmo. Ahora, la Biblia no dice que la raíz de todos los males son los ricos. No, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no los ricos. Y nosotros, yo no, pero hay gente que le molestan los ricos, porque el rico es prepotente. Pero si es un rico que ha aprendido los principios bíblicos, porque el dinero te hace más de lo que tú eres. Si tienes dinero, si eres una persona eh, orgullosa, te va a hacer más orgulloso. Pero si eres generoso, si eres dadivoso, con dinero vas a ser mucho más. Y ahora fui entendiendo el plan de Dios, administrarlo poco. Sabíamos lo mucho, no éramos tan desfasados como yo pensaba. Pero de las 3 cosas no sabíamos administrar lo poquito. No sabíamos, sino sabíamos administrar lo grande. Y Dios quería darnos iglesias para poder ir administrando lo poquito, que poquito es que llegara una persona, poquito es una iglesia pequeña. Tenemos una iglesia, la más pequeña es Suiza, y hay 3 personas, 4 personas, 5 personas, se van y vienen, y siempre van 3, 4. ¿Por qué? Porque hablamos, oramos, Dios nos llevó. Eso es nada, y no te dan ganas ni de ir, porque es tanto el dinero que hay que gastar en Suiza, pero esa mujer lleva 10 años diciendo: "Por favor, hagamos algo aquí. Por favor, está mi casa. Por favor". Lo único que faltaba era un ángel que bajara del cielo a Suiza, porque nosotros humanamente también nos gusta estar un poquito cómodos. David decía, yo venía cada 3 semanas con 20 libras y yo me iba al Salvaje Shop. ¿Quién me llevaba? Sí, y solo podía comprar calcetines. Pues yo no me podía ir sin comprar algo, ¿eh? Sí, y ahí está, y ahí. Era horrible el sitio. Quique se sentaba 4 horas allí, ya después cuando venía Quique ya traía 100 libras. Pero así era, así, sencillo. Y yo contenta de entregarle al Señor nuestras vidas y contentos de hipotecar luego nuestra casa para comprar un local en Madrid, que hacía más frío dentro que fuera. Y claro, como recogíamos todo lo que había, unos chicos que estaban drogados nos rompían, nos robaban, nos hacían todo. Quique tenía 3 amigos, porque eran los del barrio. ¿Os imagináis el barrio? Uno se llamaba Caracrimen. Esas eran sus amistades. Hasta que me dijo mi padre un día, mándalo a Estados Unidos con tu hermana para que aprenda inglés, muchacho, para que no se pierda y tenga vida eterna. Y entonces, que el primer día que le dijeron a Estados Unidos, Henry Payton, le dice el amigo, eres tú. Y vino de Miami los primeros días hablando colombiano, ¿te acuerdas? Tenía unos amigos allí en el barrio de mi hermana, en la urbanización. Ahorrar. Proverbios 6, del 6 al 1. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, lo cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, dice el Señor. Aquellos que les gusta descansar,
No se levantan de su sueño. Un sueñito aquí, un ir para allá, un venir para aquí y cruzarse de manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante. Al que no le guste trabajar, al que no le guste. Me acuerdo una vez, llega Álvaro y me dice, tengo varias deudas, ¿te acuerdas? Hicimos un presupuesto. Hicimos el presupuesto, él iba, ¿en cuánto tiempo lo ibais a pagar? No, era como 9 meses, 10 meses, y lo pagasteis como en 4. O sea, yo sé que en 3 meses. Cuando él salió a pagar sus deudas, Dios salió al encuentro. Me llama y me dice: "¿Ya pagué". En 3 meses. Yo digo: "Este no es Álvaro, ¿qué pasó?". Me dice: "No, mira, me salió esto, pude hacer esto", y en 3 mesecitos salieron de. Yo digo: "Bueno, ahora guarda la tarjetita". Yo no he visto a nadie que se haya hecho millonario con millas. Cuando os veo por ahí en el Facebook, en todos los sitios, respiro hondo. ¿Por qué? Porque ahora está de moda, me voy a un sitio a descansar y vengo más cansado, ¿no, Willy? Vengo a descansar otra vez a mi casa. Puedes usar la vida y gastarla, pero tener en cuenta que hay que ahorrar. Hay que ahorrar para lo que te decía tu abuelita, para el día malo, para un día que llueva, para un día tonto. Hay que ahorrar. Si tú diezmas y ofrendas y no tienes para ahorrar, guarda 20 libras. Que el mes que viene yo te firmo que tú guardas 40. Porque cuando se empieza a ahorrar, da un gusto ahorrar y da una rabia gastar. ¿En serio? A ver, ¿quién se considera aquí buen administrador o tacaño? Pues lo mismo. ¿Quién ahorra alguna vez? ¿A qué da rabia gastar? Pero hay que gastar a veces, ¿a que sí? Da mucha rabia gastar. Y yo siempre empiezo, Cari, ¿de dónde lo saco? Para eso son los ahorros, digo, y no hay por ahí de dónde, porque es que no me gusta tocar el ahorro. Trabajar para el futuro. Mira, es inmadurez no saber esperar. Es inmadurez no saber esperar. Yo por eso, a mí me encanta esperar. Yo siempre que voy a Israel me compro alguito. Digo, un detallito me compro y voy con la cabeza puesta a ver qué me gusta, que cueste esto, 100 o 200, si he ahorrado más y no tal. Y un año dije, Señor, guárdamelo. Ese anillito, guárdamelo ahí para el año que viene. Porque es que me quedaba sin nada y quería ver si me iba a gustar el año que viene. Volví el año que viene y lo vi en la misma esquina. El hombre no, ni había limpiado, claro. No lo había quitado. Y estaba el anillo y dije, ahora voy otro año más. Y el tercero lo compré, porque yo me quería reeducar en lo poco, yo quería reeducarme en lo poco. Y me gusta eso, estar dando vuelta y marear y decir, venga, cógetelo ya. No, me gusta ir un año, otro año, y después que llevo 3, 4 años, digo, ahora sí. Aquí el que ha ganado es Mateo. Toma, Mateo, me gusta. La quinta cosa, los compañeros, lo que decía David, ¿no? No erréis, 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mira, ay, fíjate, ese cristiano y me engañó. ¿Qué tal si no hubiera sido cristiano? Te mata. Búscate amigos cristianos, búscate amigas de la iglesia, búscate gente que tenga temor del Señor. Ese cuento es diabólico. Los de la calle son mejor que los de la casa. Eso es diabólico, porque los hijos de Dios, ahora no te busques un cristiano carnal, no te busques un cristiano carnal porque en la viña del Señor hay de todo. ¿Quién es un carnal? Al que hay que empujarlo para orar, hay que empujarlo para ir a las vigilias, al que hay que empujarlo para todo. Eso es un cristiano flojito. No te busques ese de compañero. Pero sí hay gente que puede tener una caída, una resbalada, un algo, porque somos humanos. Pero todo el día en el hoyo, no. Ay, que me engañó un cristiano. Es que me casé con una cristiana. Y le pregunto yo, ¿y había ido a su iglesia? Me dice, sí, como 3 veces. Pues ya está. Cásate con alguien que tenga valores como el Señor. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, la iglesia,
bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la iglesia, que cada uno le toca hacer lo que sabe hacer. Ahora, no te pongas a hacer lo que no sabes hacer. No somos superwoman y superman, no lo somos. Somos personas con capacidades dadas por Dios, pero búscate amigos que tengan un concepto correcto del dinero. Porque hay gente que cuando empieza a ganar dinero se pone otra persona. Ahora te hago una pregunta. Tú conociéndote, imagínate que el Señor te lleva a hacer una empresa. ¿Te pondrías de administrador de la empresa hoy? No, ¿verdad? Yo de cristiano escogería muchos. De la alabanza a la mitad. Pero ¿te escogerías de administrador? Entonces prepárate para ser un mayordomo fiel. Si, los que habéis estado en el rey, cuando volváis, la entrada no la paga el ayuntamiento, la tenemos que pagar nosotros. El cine de Madrid, sacar la cuenta, tenemos una iglesia que el 99% son, ¿cuánto? Son latinos, 90. Son latinos. Imaginaros que un latino es un emigrante. Con estos, con la administración, que él se ponía, ya no la lleva él, pero se ponía todos los lunes, sacaba el diezmo y lo enviaba. Sacaba la ofrenda y sacaba el diezmo de ahorro. Él dice, si doy el diezmo, ahorro el 10% también para la iglesia. Y con eso compramos el cine, con un diezmo, con la venta del local, poquito a poco, y empezamos en el salón de nuestra casa. Quiere decir que los planes de Dios eran más altos que nosotros, que llegan hasta los cielos. Cuando conocí a Álvaro, pues yo estuve con Álvaro casi un año fuera de la iglesia, ¿te acuerdas? Oyéndole todas las bobadas que me decía. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que no tenía nada que hacer, tenía 4, 5, 6. Yo estaba ahora me sentaba Next, también estaba Marta, estaban sus hijos, estaba George. Next, y venía el siguiente, y venía el siguiente, y venía el siguiente. Y le profetizaba a todos, de aquella profetizaba. Ya cambié el cargo, me subieron a jefe. Y hablaba con él, orábamos, llorábamos, todo. ¿Te acuerdas, Álvaro? Y cada uno traía algo. Y Sevita se fue y le metí una vacía en público, ¿te acuerdas? Se fue resentido conmigo. Y yo ya te veré a la vuelta, porque los que son de esta casa son de esta casa. De aquí se va solo Judas, nadie más. ¿Te acuerdas? Y yo dije, ya. Y no quiero contar cómo se casó, casi obligado. Y ahora es el día que decidí. Ala, y la otra, el día que... Yo, pero ¿dónde estaba yo ese día? Se gustaban, no se gustaban, de esas cosas que me lo voy a pensar, la juventud, ¿no? Tengo mucho tiempo, pero ¿tiempo? Con 30 y pico de años y están ya para recogerlos. En serio, porque somos una familia. Y por eso hemos mandado a Elena aquí, porque allí no salía. Que aprenda inglés aquí. Elena, levanta la mano por si no te han visto, pobrecita mía. Elena, el Señor te llama a Londres porque el que no se casa en Londres, Willy, no se casa en ningún sitio. ¿Verdad o mentira, David? Digo, es que en Londres, yo le pregunté al Señor, ¿cuál es el hombre fuerte de Londres? Y es la soledad. Aquí hay mucha soledad. Digo, este es el sitio para los matrimonios. El que no se case aquí no se casa en ningún sitio. Porque en Madrid, quien conoce Madrid, tú sales al bar, te tomas una caña y el camarero te hace conversación 10 minutos, 15 minutos. Y si te has tomado 3 cañas, te invita a la cuarta. ¿Verdad, Willy? Por eso Willy le encuentra ir a Madrid. Su trocito de soltería es Madrid. Llega a Madrid. No, pero en España, la tercera, casi, si eres amigo y colega, hay vida, o no, hay vida. Y la sexta, porque ya si yo no me apuro, el Espíritu Santo me corta. Entonces, antes que se me vaya el Espíritu Santo a comer, yo doy la sexta. Lucas 6:38. Después que tú cambias la mentalidad de pobre, porque te voy a decir una cosa, el gastón es pobre y el tacaño es pobre. El que gasta todo lo que tiene mentalidad de pollo, es pobre. Dice la Biblia, se van a burlar de ti. Ay, cristiano y pobre.
Es mejor que te tengan envidia por ser un buen cristiano y un buen administrador, a que te tengan pena. No pasa nada. Primero, un presupuesto. Si tú no sabes lo que ganas, después, ¿qué hay que hacer? A ver si estáis ahí. Pagar, poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar con tus bienes, tu diezmo, tu ofrenda. Tercero, pagar deudas. Pagar deudas. Empieza a pagar. Cuarto, aprender a ahorrar. Amar el ahorro. Guardar. Si tú consigues una oferta, ya es porque tienes un poquito de dinero. O si te sale una casa no sé dónde, ya tienes un poquito de algo. Y Dios va a salir al encuentro. La quinta, los amigos. Escoge, evita las malas compañías. Escoge gente. Si tú te echas un amigo divorciado, vas a terminar contándote las penas del divorcio. No estoy en contra de los divorciados. Pero si te quieres casar, búscate un buen matrimonio que te inspire. Juliana y Sebastián, cómo se enamoraron a primera vista, con 6 años de por medio. Si no, no, sí, si no. ¿Eh? Quiero decirte con esto, que si tú tienes ya dinero, ya puedes dar. Ya puedes dar. Dice la Biblia, Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, o sea, medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, dice el Señor. Es más, dar. Yo me acuerdo cuando vinimos a Galicia que nos trasladaron hace cuántos años, 42, 41. Heredamos una casa y sabíamos dar, porque no sabíamos administrar lo poquito, pero sabíamos administrar lo grande. Y dijimos, mi padre me dio la casa de los abuelos y dijimos, vivimos en Madrid, son 6 horas de camino. Era invierno, Galicia llueve mucho y la carretera no estaba hecha. Ahora me dan ganas de ir a buscarla porque la carretera está hecha. Qué cutre. Y entonces dijimos, vamos a dársela a la iglesia de allí. La herencia de la casa de mis abuelos la entregamos a una iglesia en Orense. Nunca hicieron casi nada, fueron 2 veces, 3 veces, pero no importa. No se la dimos a ellos, se la dimos a Dios. Cuando estamos en el cine, llegó una mujer y le dice a mi marido: "Pastor, quiero hablar con usted", y dice: "Voy a predicar", y dice: "Es que tengo una finca", y dice: "Dígame". Ya no tenía prisa, ¿te acuerdas? Dice: "Tengo una finquita que vale 60.000 euros", dice: "Quique, no tengo el dinero, es viuda, es la herencia de mi marido". Era otra herencia. Y como yo todo lo apunto, digo: "Mira, hemos sembrado una finca de una herencia y hemos conseguido una finca por 60.000". Y como era viuda, él aplicó el principio bíblico: "No abuses de la viuda ni del huérfano". Y le dijo: "Bueno, dame 4 años para reunir 60.000 euros, pero te voy a dar un dinero". Y ella le dijo: "Ah, ¿me vas dando por adelantado?". Y le dijo: "No, es un alquiler por 4 años, no cuenta para los 60.000 que te voy a buscar". Porque la Biblia dice, Proverbios 19:17, a Jehová presta al que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dice, cuida al huérfano, cuida a la viuda, dice la Biblia en otro versículo. Entonces, si tú aplicas los principios bíblicos, no eres un tonto, porque él pudo aprovechar el tirón de la pobre mujer cuando le dijo: "Ay, me vas a ir pagando despacito, qué bueno". Y Quique le dijo: "No, te voy a dar un alquiler por 4 años". Y es el Reddit. Tenéis que ver la foto, el vídeo que sacaron en Semana Santa, en Pascua, ¿no? Precioso está, precioso. Cuando lo tengáis, lo buscáis. También hay que darle al pobre, por eso hicimos la ONG y nos íbamos a Marruecos. Y nos robaban desde la entrada hasta la salida. Llevábamos 25 cajas y los policías nos robaban 4. El primer año me robaron lo que quisieron, pero el segundo no. El segundo pusimos pasta dental, ibuprofeno, chuches, ¿no? Cositas así. Y entonces las poníamos de primero. Como robaban 4,
las abrían y dice, uy, pasta dental, ibuprofeno, no sé qué. Se quedaban 4 y ya nosotros pasamos lo bueno, ¿eh, Álvaro? Cuando llegamos al hotel, el del hotel nos robaba, ¿eh? ¿Creían que en Colombia robaban? Pues no, no, siempre encontré. Cuando veníamos de vuelta, nos volvía a robar el de la aduana. Y nosotros le estamos dando al pobre. Y dice, le presta Jehová. ¿Eh? ¿Qué te parece? Así que no te asustes que te creas un perdedor haciendo los principios bíblicos. Después conseguimos un cristiano, cristiano pero de verdad, sufrido, apaleado por los árabes. Y Quique dijo, vamos a hacer aquí la CCI. Y él dijo, te llevo al terreno que es mío, 40.000 euros. Nos robó el pastor los 40.000 euros. ¿Verdad o no? Luego le dijo, quiero, hermano, lavarte los pies. Y yo digo, yo quiero ir a ver eso. Pero era una forma de hablar. No le lavo los pies, le pidió perdón. Qué bonito es Dios cuando las cosas que tú haces en la palabra de Dios, Él las bendice. Mira, este es el redil de aquella viuda. Bueno, Creo que ya dice el resumen, ¿no? sí, aquel de... Pero bueno, mira, eso es, era una finca que fuimos en caravanas, había un baño, hay 111 baños. Había 3 habitaciones, era de cerdos, todo esto. Ahora están unos menos cerditos, pero mira, qué bonito, ese es el salón de reuniones. Están las casitas, Johnny vive aquí, Chanel, ¿te acuerdas? Las palizas. Aquí duermen algunos pastores. Ya esto es comedores, está muy guapo, está muy bonito. Y cuando lo prestamos la otra vez, el pastor dijo, ¿te sacaste la lotería? Y digo a mi marido, a lo mejor hay que jugar lotería y no hemos pillado dónde. Dios nos ha ido dando poquito, después un poquito más, después fuimos fieles otro poquito, hemos sido fieles. Porque dice la Biblia, llenaré tus graneros, te bendeciré. Y el último que digo, he estado buscando varios puntos para bendecir, dice Génesis 12, 1 al 2. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Al que te bendijere, yo bendeciré. Se lo dijo a Abraham y a la simiente de Abraham. ¿Quiénes son los israelitas? Por eso vamos cada año. Que lo hacen regular, que no lo hacen bien del todo. ¿A mí qué? ¿Estáis ahí o no? Bendeciré al que te bendijere. Y al que te maldijere, maldeciré. Así que, ¿queréis ser benditos e ir liberándoos de la... Ah, mira, este es el redil. Había 3 naves y una casa. Había 3 naves y una casita. Y encima verde. Que tenía... Si está así en agosto será un milagro, pero... Está muy guapo, que sí, muy bonito. Eso se ha comprado con presupuesto. Diezmos y ofrendas. 2 pastores, un sueldo. 4 pastores, otro sueldo. 5 pastores. En Madrid somos comiendo de las CCI 50, 60 personas. Pero con presupuesto. Y está la siembra. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remesida. Con la vara con que tú mides, te volverán a medir. No esperes recoger del... Y no podemos ser brutos. No podemos estar sembrando en el lodo ese que está allí. Tenemos que sembrar en las tierras correctas, en Dios, en la iglesia, en el pobre, no en el mendigo que está por ahí tirado, pero también le puedes dar algo, bendecir al pueblo de Israel. Sí, Dios es claro, si tú manejas las finanzas como dice Dios en su palabra, dice, yo te bendeciré. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.